Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro estudio del día de hoy. Como saben, estamos en el mes de la oración. Se nos hizo un buen mes para tener este tema de la oración porque se diría que es un tema de vanguardia, la oración. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, algunas personas hemos tomado la oración como herramienta de primer recurso y algunas otras personas la han tomado a lo mejor como último recurso. La importancia de la oración es a lo mejor como un medicamento, ¿no? También es, si tienes por ejemplo una infección, ¿en qué momento te tomas el antibiótico? Si tú te tomas el antibiótico ya cuando la infección proliferó y está muy fuerte en ti, es difícil que el antibiótico te cure. Es probable que te cure, pero es difícil. A lo mejor vas a tardar más o vas a tener más complicaciones. Vas a padecer más tiempo la enfermedad. En cambio, si te detectan la enfermedad desde un inicio y tú inmediatamente te empiezas a tomar el antibiótico va a empezar a trabajar en ti desde un inicio y ese empezar a trabajar en ti va a ser más rápido que acabe con la enfermedad. Lo mismo es con la oración. La oración, por eso debemos hacerla en el momento oportuno. En cuanto tengamos una necesidad, en cuanto tengamos un problema, es acudir primeramente con nuestro Padre, dirigirnos en oración hacia Él, sí. Y Él igual, y va a ser igual lo mismo con el antibiótico, Él la pronta respuesta, o sea, va a depender de qué tan rápido nosotros clamemos a Él, que sea nuestro primer recurso, nuestra primera herramienta. Igual también puede ser como un multivitamínico, ¿no? Que aunque no estés enfermo, pero si estás tomando de la oración, también tu sistema inmune va a estar más fuerte, ¿no? Sí, y por ejemplo puede haber personas que te digan, híjole, pero ¿por qué a mí no me responde? ¿Por qué aunque tú eres cristiano, pues te enfermas y te va mal? O sea, ¿por qué puede pasar? Y la Biblia dice que no estamos exentos de que nos pase nada, no estamos exentos de que nos enfermemos, pero tenemos, vino Jesús a morir por nosotros y gracias a eso tenemos acceso directo, ¿no? Al Padre. Y a lo mejor la respuesta no podemos tenerla en el momento que está pasando la situación, dices, híjole, es que esta situación es horrible, yo no veo una respuesta aquí. Y a lo mejor la respuesta no la vas a ver en este momento, ni en este año, ni en estos 10 años. A lo mejor no la ves, pero un día vas a saber cuál era la respuesta o qué propósito había detrás de todo eso, qué aprendiste. Dicen que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, claro. Así sea una enfermedad, así sea algo malo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer este estudio y primero, antes que nada, les quiero leer Efesios 6, del 12 al 18, y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Así es. Sí, precisamente ahí vemos la importancia, ¿no?, de cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, cómo nosotros tenemos herramientas. En este caso, Pablo lo hace como un ejemplo de la armadura romana, ¿no? Y nos menciona varios de las herramientas que nosotros podemos tener para combatir esas huestes espirituales. Y me gusta mucho el 18 por lo que resume, ¿no? Si bien la oración no la presenta como una de las herramientas dentro de la armadura, pero sí es un aditamento, dice, y orando en todo tiempo. O sea, una vez que tú tienes todo este armamento, es importante que lo consolides orando en todo tiempo, ¿no? Y por eso la importancia de estar haciendo estas oraciones. Y bueno, como tú decías, yo pienso que lo importante es entender cuál es el principio de la oración, ¿no? Como decías, muchas personas preguntan, oye, ¿por qué mi oración no es respondida? ¿O qué puedo hacer para que la oración sea más eficaz, más eficiente? Y definitivamente, bueno, yo pienso que una de las cosas importantes que nosotros debemos entender es cuál es el principio bíblico acerca de la oración. Nosotros veíamos el miércoles pasado en esta reunión vía Zoom que un punto importante que nosotros debemos entender de por qué Dios va a contestar nuestras oraciones lo podemos encontrar en 1 de Pedro
capítulo 2, versículo 9 y 10. Y lo voy a leer, ya tuvimos este estudio, pero solo lo quiero como retomar un poco. Dice, mas vosotros, hablando del pueblo que ha confiado en Dios, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Os hemos sido adquiridos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, el primer punto importante del concepto bíblico de la oración es que nosotros vamos a poder tener acceso a Dios, no porque somos buenos, no porque tenemos algo especial, sino porque hemos sido adquiridos por Dios. Somos ahora pueblo, que antes no teníamos misericordia, ahora tenemos la misericordia de Dios, que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. ¿Y esto a través de qué fue? Esta adquisición se hizo a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo quiero leer rápidamente sin tomar mucho tiempo de ello, pero vamos a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 nos dice algo muy interesante acerca del sacrificio de Jesucristo. Y que fuimos adquiridos por un precio, era lo que te iba a decir ahorita, un precio nada barato. O sea, fuimos adquiridos por un precio muy, muy alto, ¿no? Así es. Sí, pues la sangre de Cristo, ¿no? Que Él vino y dio su vida por nosotros. Aquí está hablándonos el contexto ya en la crucifixión cuando Jesús va a morir. Y dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, aquí pudiera parecer algo como el velo fue rasgado, pues ¿cuál velo? No está presentando un contexto, ni solamente dice el velo se rasgó. Pero si nosotros vamos también rápidamente a Éxodo 26, que igual no vamos a tomar mucho tiempo, es solamente para empezar a agarrar un poquito del contexto. En Éxodo 26, cuando Dios le está dando a Moisés los 10 mandamientos y le está dando todas las leyes acerca del pueblo, le está diciendo cómo quiere Dios que sea el templo donde va a habitar su presencia para poder estar con el pueblo. Y dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro y el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, este velo es una separación entre el lugar santo, el lugar donde puede estar cualquier persona, y el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ahora, este contexto es importante para entender lo que nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, que aquí sí quiero que estemos un poquitito más profundos en este tema. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió tras el velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos de corazón, de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Aquí lo que Hebreos nos está diciendo es que nosotros podemos entrar ahora a través de ese sacrificio que vimos en Marcos, de que el velo fue rasgado, dice aquí, acercándonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones, entrar libremente. Esto quiere decir, y ese es el principio bíblico de la oración, que nosotros vamos a entrar en oración para con Dios, y Dios va a contestar nuestra oración, insisto, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, no por otra cosa, sino porque ahora somos libres de entrar a la presencia de Dios, confiados en que Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros. Sí, y es una pregunta, ¿no?, que muchas personas se hacen, o sea, ¿cuál es el principio bíblico? Ya lo respondiste. Y otra pregunta que las personas nos podemos hacer
y que lo retomamos un poquito ahorita, ¿no? Y en el estudio pasado vimos la oración de Jabes y vimos 5 principios para que tu oración fuera efectiva. Así es. Y estábamos, bueno, hablando de la oración de Jabes, que a muchas personas les gustan cuando predican de la oración de Jabes, ¿verdad? Porque dicen, amén, hermano, sí, que todo lo que yo pida se cumpla. Así es. Pero a veces no es así, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a tocar cuáles serían los principios básicos para una oración efectiva. En realidad hay un manual, hay un, o sea, si yo digo tal y tal cosa, ¿Dios me puede responder o cómo funciona? Sí, bueno, precisamente ya lo anunciábamos nosotros antes que íbamos a ver el tema de la oración de Jabes, pero también la oración que Jesucristo, en una ocasión los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y nosotros quisimos extraer 7 principios que pueden hacer que tu oración sea más efectiva, más eficiente, pero no son pasos mágicos, que es algo a lo mejor de lo que preguntabas, ¿no? A lo mejor si yo alzo la mano y pongo la otra en el corazón y ya Dios me va a responder, no es tanto como algo mágico o no es algo como un ritual, es más bien principios básicos espirituales que tú puedes hacer en tu oración para agradar a Dios, para que Dios se agrade contigo, así es, de tu oración y la contestación pues sea más efectiva, ¿no? Lo platicábamos que es como los hijos, ¿no? Que cuando tienes un hijo que se acerca constantemente y está contigo, pues normalmente le vas a tener más respuesta a lo que te pide, ¿no? Pero bueno, los 7 principios vamos a basarlos en esta explicación que nos dice Jesús, que se le conoce como el Padre Nuestro. Y para empezar quiero que vayamos a Mateo 6, del 5 y 6, perdón. Y el primer principio sería, no seas hipócrita con tu oración. Vamos a Mateo 6 para explicar este punto. Y es importante, pudiera parecer pues raro, ¿no? La oración y no seas hipócrita, pero es un tema que para Jesús es importante. Nos dice Jesús, Mateo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las congregaciones, en las iglesias, en las sinagogas y en las esquinas en las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Entonces Jesús nos está diciendo que un punto importante de la oración es que la hagamos personal, la hagamos con Dios. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara, en tu lugar secreto con Dios, y cerrada la puerta, para que nadie te vea y nadie te oiga, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces es importante mencionar que muchas personas cuando oran pudiera ser que no recibieran la contestación de su oración, porque aquí dice Cristo muy claro, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú estás orando y que todo el mundo te vea y que pronuncias la oración más bonita y que incluso recitas versículos y te hace ver muy espiritual, pues dice Cristo, ya tienes tu recompensa. La recompensa es la aclamación de los hombres, pero la oración sincera, la oración que agrada a Dios siempre va a ser una oración interna con Dios, que sea fruto de una relación constante con Él. Que no, bueno, te interrumpo, Ajá. que no significa que quien esté orando, que bueno, yo no voy a orar en público porque me dicen que mi oración no va a ser efectiva. Así es. Eso no significa eso. Y no significa que la persona que está orando no sea espiritual. Así o sea, es. no porque, ¿sabes qué? Yo oré, ya voy a orar feo, o ya no voy a orar bonito, o ya no voy a recitar versículos porque pues Dios no me oye y dice que no. No es así. A veces es necesario, por ejemplo, en los servicios, que se haga una oración de inicio, que se haga una oración de final, y a lo mejor sí te dicen, bueno, tú ya recibiste tu recompensa, Dios ya vio que estás aquí, haces muy bonita oración, sí. Pero en realidad edificas a las personas, ¿no? O sea, por eso no significa que quien lo haga no sea espiritual ni nada por el estilo. Definitivamente, incluso la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él en medio de ellos, ¿no? Esta es a lo mejor una relación íntima con Dios, ¿no? O sea, la relación íntima padre-hijo, ¿no? Así es, sí, no, y definitivamente está hablando Jesús de gente, no que en las iglesias, pero sí hay algunas personas en el tiempo de Jesús, y también lo podemos llegar a ver, que realmente lo hacen para vanagloria, lo hacen para ellos. Sin embargo, sí es importante que cuando nosotros oramos en la iglesia, pues sea audible, la gente escuche, porque además con tu oración puedes edificar a alguien, ¿no? Y además viene la oración de la intercesión. Es definitivamente importante. Después Jesús sigue aquí dándonos otro principio.
que nos dice que no recitemos, que no recemos, que no seamos repetitivos en nuestra oración, que no seamos como una reproducción de YouTube, de un DVD, que estemos solo repitiendo. Dice Jesús, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tienen necesidad antes de que las pidas. Entonces, aquí vemos la importancia de que no quiere decir que si repites una palabra, ya tu oración no va a ser efectiva. No, pero sí quiere decir que si tú estás rezando, siempre rezas lo mismo. Señor, te damos gracias por los alimentos, amén. Señor, o sea, es una oración que no viene de una relación, que no viene de un contacto, que no esté ejercitando tu fe, sino simplemente estás recitando, ¿no? Cuando nosotros no sabemos cómo hablar con Dios, cuando somos nuevos en la fe, puede ser un buen recurso, ¿no? Dice Pablo que cuando éramos niños actuábamos y pensábamos de cierta manera, ¿no? Mas cuando fuimos grandes, conforme vamos conociendo más de la palabra, pues es necesario que nuestra relación con Dios también vaya tomando un nuevo carácter, ¿no? Para el tercer punto, ahora sí vamos a entrar de lleno al Padre Nuestro. Aquí Jesús lo toca, pero quisiera que mejor vayamos a Lucas 11. También Lucas nos narra acerca de esta enseñanza y toca otros puntos que quisiera tomar. Lo voy a leer. Lucas 11, capítulo 2, dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y de ahí podemos sacar algunos principios. El número 3 sería, reconoce a Dios. Como dice aquí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros. Esto es que nosotros debemos de empezar a orar siempre reconociendo a Dios. No llegar y decir, ay Dios, cúmpleme esto, sino entrar en el Espíritu, como a lo mejor aquellos cantores que antes de presentar el arca en una batalla o algo, hacían algún cántico. Así debe ser nuestra oración, reconociendo a Dios, empezar dándole la gloria a Él, reconociendo que Él es nuestro Padre, reconociendo que Él tiene la potestad en el cielo, que Él es la roca de nuestra vida, agradeciéndole por todo lo que nos ha dado. Sí, lo que te iba a decir, importante agradecerle, ¿no? Agradecer a Dios, o sea, reconocer que Él es Dios y agradecer pues todo lo que nos ha dado, siempre agradeciendo, ¿no? Así es, porque es una forma en que Dios le agrada, que nosotros seamos agradecidos. Punto número 4, lo vemos en el versículo 3, presenta tu oración. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo para qué oro si Dios ya sabe lo que yo quiero. Pero vemos que es importante que nosotros presentemos nuestra oración. A Dios le gusta escuchar de nuestra voz lo que nosotros queremos. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que esa sería la petición. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero que el pan de todos los días me lo des, Señor. Esa es mi petición, Señor. Yo quiero que sanes a esta persona, Señor. Trae consuelo a mi alma, Señor. Ayúdame a encontrar un buen trabajo, Señor. Ayúdame a que mi situación financiera mejore, Señor. Ayúdame a controlar mi carácter, Señor. Ayúdame a ser un mejor hijo, a ser un mejor esposo, ¿no? Presenta tu oración. El número 5, pide perdón por tus pecados, como lo vemos aquí, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es importante mencionar aquí que cuando nosotros hacemos nuestra oración, no solamente debemos de reconocer la necesidad física que tenemos, también debemos de presentar a Dios, porque para Dios es lo más importante, nuestra necesidad espiritual. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame a encontrar un mejor trabajo y ayúdame, Señor, a tener más tiempos de oración contigo, a que haya hambre y sed de ti en mi vida. Ayúdame, Señor, a bendecir siempre los alimentos. Ayúdame a, antes de irme a acostar, acordarme de hacer una oración delante de ti, Señor. Es importante pedir por nuestras necesidades espirituales. Número 6, pedir fuerza y pedir protección. Aquí mismo en el 4 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Es importante también que nosotros hagamos una oración
pidiendo protección, porque muchas veces nosotros no sabemos de las cosas que Dios nos ha librado, y hay cosas que nunca nos vamos a enterar. Muchas veces decimos, híjole Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó a mí esto? Pero no sabemos de cuántas, muchísimas cosas Dios nos libró. Entonces es importante agradecer por esas cosas y pedir también que Dios nos libre del mal, que nos libre de la tentación. Hay algunos versículos de la Biblia que nos enseñan a pedir que Dios mande ángeles alrededor de nosotros, que Dios ponga su mano poderosa sobre nosotros, que estemos resguardados bajo su protección, sus alas. Entonces esta parte también es importante. Punto número 7 y súper importante: sé constante en tu oración. Si se fijan, Jesús va dando pequeños pasos muy cortitos, pero para este último paso da toda una explicación para que entendamos la importancia de este punto, que seamos constantes, que seamos insistentes, que seamos hasta podría decir yo hostigosos, necios en la oración, ¿no? Dice, les dijo también, versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo para ponerle delante? He aquí, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelo. Jesús está preguntando, a ver, ¿quién de nosotros, si tuviéramos una necesidad y hablamos a las 3 de la mañana, oye amigo, préstame 1,000 pesos? Pues a lo mejor por ser tu amigo no se los prestas, pero como es a las 3 de la mañana, como lo oyes desesperado, como está siendo inoportuno, sí, híjole, pues es una emergencia y se los vas a prestar, y es lo que nos dice Cristo. Os digo que aunque no se levanta a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, termina Jesús preguntando, si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Aquí también es un punto bien importante en el ser constantes en la oración, de estar constantemente inquiriendo en ese lugar santísimo, en esa presencia, como nos decía Cristo, en ese cuarto a solas con Dios. Vemos en la Biblia muchas historias de personas que llevan años pidiendo. La mujer de flujo, ¿no? Es un ejemplo, que años y años y años con un problema, y nosotros estamos en una cultura tan acostumbrados a que todo sea al microondas, ¿no? Fast food. Inmediatamente. Señor, yo quiero esto. Ay, Dios, ¿por qué no me contestas? No, ya me desesperé. Y Dios está orando. Déjenme decirles que, aunque no lo podamos ver, como dice la canción, Dios está orando. Y Dios está obrando siempre de la mejor manera. Dios tiene mejores planes de los que tú puedas tener. Dios es pues definitivamente mucho más inteligente y capaz para resolver las situaciones. Él tiene todo el panorama, todas las cartas abiertas para ver lo mejor, Él ve, ¿no? todo desde arriba, ¿no? Él lo ve, nosotros vemos a lo mejor a nuestro alrededor en un radio pequeño, pero Él ve todo alrededor, Él ve todo en contexto. Y como dice su palabra, ¿no? Sus planes, dice Dios, ¿no? Mis planes son mucho mejores que los nuestros, y yo ando en otro nivel, no en el tuyo. Fíjate que yo ese ejemplo se lo ponía a una persona que estábamos platicando de la oración, y yo platicaba con ella y le decía, le ponía un ejemplo así medio chistoso, le decía, es que la oración es como la masa muscular. Para que tú puedas hacer masa muscular necesitas trabajar duro, constante y pesado. Digo, o sea, tienes que trabajar, o sea, tienes que ir, bueno, mínimo, no sé, 5 veces, 4 veces al gimnasio. Tienes que cargar, cada vez tienes que ir progresando. Si antes cargabas 10 kilos, tienes que ir cargando la siguiente vez 20, tienes que seguir cargando así cada vez más, ¿no? Hasta llegar a un fallo muscular. Ir cargando cada vez más y ser constante y entrenar pesado, y solo así puedes mantener la masa muscular. Si tú, o sea, dices, ¿sabes qué? Ya no voy a ir un mes y me voy a quedar acostadillo, esa masa muscular se va a disminuir. Ajá, y es lo mismo, es lo mismo con la oración. Tienes que trabajar duro, pesado, constante, y no descuidarlo, porque se va reduciendo, o sea, te vas haciendo
pues sí, vas perdiendo el músculo espiritual, sí. Fíjate que qué interesante, ¿no? Y lo que decías, Dios tiene una perspectiva más alta, pero también dice la Biblia, Él es el alfa y el omega. O sea, no solamente la perspectiva es más alta, sino Él ya sabe lo que va a suceder, Él ya sabe de qué cosas vas a tener necesidad y cómo va a resolver tu problema. Ahora hay personas que pues, podrían decir, entonces ¿para qué le pido si Dios ya sabe? Bueno, Dios ya sabe lo que vas a hacer y lo que va a pasar, pero no te quite el libre albedrío de tomar esa decisión. La decisión está en ti. Y qué interesante esa musculatura espiritual, ¿no? Porque llega el momento de la prueba, de correr, llega el momento de saltar, de la jabalina espiritual. Y pues si tu músculo no está fortificado, pues es cuando uno falla, ¿no? Y luego le echa la culpa a Dios como el entrenador, ¿no? A lo mejor de este ejemplo, no, Dios, pues cuando realmente uno fue el que no hizo lo que teníamos que hacer, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, pues para terminar, nada más por una pregunta que nos hicieron. Esta semana me preguntaban por la oración intercesora, porque algunas personas nos han pedido que estemos orando por situaciones difíciles y me preguntaban, oye, pero Dios puede sanar a una persona por mi oración, o sea, que Dios no es personal, particular. Y es cierto que tu relación con Dios es totalmente tuya. Yo no le puedo, es personal, yo no puedo decir, ay Dios, es que el Dios de Esme o el Dios de mis hijas. No, Dios es el mismo, pero la relación conmigo es muy personal y no tiene mucho que ver con la relación que tú tengas con Dios. Sin embargo, sí vemos en la Biblia que Dios puede interceder y puede hacer acciones concretas en la vida de las personas a través de la oración de otras personas. Quisiera que vayamos a Marcos capítulo 2 y con esto ya casi estamos terminando este estudio. Me encanta Marcos. Si ustedes es de las primeras veces que están viéndonos y nunca han leído su Biblia, yo les recomiendo que el primer libro de la Biblia que lean es Marcos. Marcos, desde que empieza, está lleno de acción. Tú puedes ver otros libros y empiezan con ciertas argumentaciones bíblicas, teológicas, pero Marcos es pura acción. Si nunca has leído la Biblia, te recomiendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a la casa ni a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante, ¿no? O sea, no era la fe del paralítico. El paralítico pues lo llevaban. El paralítico era un pobre de espíritu, tal vez. Era una persona que no nos dice la Biblia si le preguntaron o no. No nos dice nada acerca de la fe de este hombre. Pero dice que Jesús, al ver la fe de ellos, que rompieron el techo para poder bajarlo a la presencia del Señor, o sea, lo llevaron a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús, y por la fe de ellos este hombre es sanado, ¿no? Y aquí dice Jesús: tus pecados te son perdonados, y algunas personas ahí dudando dicen, bueno, es que es más fácil, tus pecados te son perdonados porque nadie lo puede ver. Pero después dice, en el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Otra historia que no la voy a leer por el tiempo, que les recomiendo que la lean, está en Génesis 18. Es cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento, y dice la Biblia que se acerca el ángel de Jehová a Abraham y le dice, pues le voy a platicar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque la maldad de Sodoma había crecido muchísimo. Y le dice Dios que va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham intercede por la gente de Sodoma y Gomorra y le dice: Dios, ¿acaso destruirás a todo un pueblo? Así es, por los que estén pecando. ¿Qué tal si hubiera 50 justos? ¿A poco vas a destruir a los justos? Y dice: no,
Si hay 50 justos, no destruiría a nadie. Y luego Abraham le dice, bueno, por 45, no, pues 50 justos. así no había 50 justos. Y así 45, 40, 30, 20. Y al último le dice Dios, si hubiera 10 justos. Y le dice Dios, si hubiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, perdono a todos. Lamentablemente no había ni siquiera 10 justos. Era una ciudad pecaminosa, pero qué importante es que nosotros podamos interceder como Abraham, ¿no? Decir, Señor, perdona los pecados de tal persona, Señor, intercede, Padre, sálvalo, sánalo. Y aquí vemos en esta historia de Génesis cómo Dios escucha nuestra oración. Habría que ver qué hubiera sucedido si le hubiera dicho a Abraham, por un justo le habría salvado, y quién sabe si se hubiera encontrado a Lot, su sobrino, como justo, ¿no? Pero aquí vemos, y hay otras muchas historias que por el tiempo no nos alcanza a ver, de cómo por la oración de nosotros que tenemos fe, que buscamos una relación con Dios, Dios puede sanar a otras personas. No sé si hay algo más que agregar. No sé, todo. A mí me recordó mucho que hace muchos años, no tantos años, estaba platicando con una amiga que era mi vecina. Y estábamos pasando por una situación difícil como familia en ese momento. Y yo le decía, ay, es que de verdad, yo agradezco tanto a Dios que no haya pasado nada, que todos estemos bien. Y me sorprende mucho. Y me dice, ¿sabes por qué? Me dijo ella. Y le dije, no, ¿por qué? Y me dice, por amor a ti. Y yo dije, ¿qué caray con por amor? Y dije, sí, por amor a ti, por tus oraciones, por amor a ti, porque... Y de verdad desde ahí ha sido mi oración, ¿no? Señor, protege a mis seres amados, cuida de ellos, que nadie se vaya sin haberte conocido, sin haberte amado, sin haber vivido una relación de amor contigo, porque solo así vives realmente. Y yo sé que Dios muchas veces, por amor a nosotros, por amor a sus hijos, por misericordia de ti, y pide a Dios misericordia, ¿no? Pide a Dios, Señor, por misericordia, ten misericordia de mí, y que Él responda a tu oración, ¿no? Pues sí, definitivamente. Entonces la recomendación, tomen un tiempo, métanse en un lugar secreto, oren al Señor, que ve en lo secreto y los recompensará en público. Peleen la buena batalla, como dice la Biblia, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y solo los agresivos, los aguerridos lo arrebatan, pero los agresivos en oración, no físicamente, las personas que están constantemente peleando por la sanidad de su familia, peleando por la salvación. Es una buena recomendación y es un tiempo importante. Ahorita nadie puede decir que no tiene tiempo, estamos en cuarentenados y hay tiempo de sobra. Empleémoslo bien en las cosas espirituales que sí traen buenos réditos a nuestras vidas. Les amamos y esperamos pronto verles. Saludos. Adiós.